Before anything, I like for us to remember that the big difference between the no-Reformation and the Reformation is one word. That word is sola. As you heard all the speakers, they believe in the scriptures, they believe in grace, they believe in faith, they believe in Christ, and they believe in the glory of God. What they did not believe is sola scriptura as the supreme authority. They did not believe that salvation is by faith alone, sola fide. They did not believe that salvation is by grace alone, that is a gift from God, alone, that we do nothing to get it. They did not believe Christ alone, and they did not believe to the glory of God alone. In fact, when they prayed together, many religions, after the towers of Manhattan came down in many cities, they were representatives of 10 different religions. And the only name that was absent there was the name of Jesus, because that will create the difficulty. I would like to encourage you to come back. We were almost afraid to give time, free time for lunch, because we were afraid that you don't come back. But we promise to keep it as short as possible. But you are going to see Jesus, and bring your Bibles, because we are going to go verse by verse in chapter 53 of Isaiah to see really how all of this come together in the person of the Lord Jesus Christ. I like to thank so many people. If I begin to thank anybody, I will have to mention everyone, but Silly and Frank Dorso and Judy Lenz and Brenda Henderson and Jim and Sharon Winter and Bill Haley, our and Shireen Ledford, the people who are cooking for us and making all this possible. Jesse, Pastor Carter, many people who came from other cities and just to provide this service, we deeply appreciate. I am in trouble because I named some, and now I have to name everyone. Thank you, Dr. Acosta. You did leave one name off that list. I think we all owe you a great debt of thanks for this conference. He is a man of great vision, and it was his vision to begin USRL in Orlando and Miami and eventually in Houston, and to God be the glory for that. Amen. Amen. And privilege to introduce our final speaker of the conference, Dr. Noe Acosta. He is in trouble. He is being contracted to go to translate for every professor down in Colombia. But this is the way the classes are going to be, in both languages, in such a way that students in English or in Spanish can participate. This is the second part of Solus Christus, and we agree with Pastor Line that I was going to use the Old Testament and he was going to use the New Testament. Esta es la segunda parte de Solus Christus y estuve de acuerdo con el pastor anterior de que él iba a usar el Nuevo Testamento, que yo utilizaría el Antiguo Testamento. But he stole some lines from my speech. Pero él en ocasiones ha mentido. We are going to read. Vamos a leer. And please have your Bibles because you need them. Y por favor, tengan sus Biblias listas porque la van a necesitar. Chapter 52 of Isaiah. El capítulo 52 de Isaías. Verse 13. Versículo 13. To
15. hasta el 15. Behold, my servant shall act wisely. He shall be high and lifted up, and shall be exalted. As many were astonished at you. His appearance was so marked beyond human semblance, and his form beyond that of the children of mankind. So shall he sprinkle many nations. Kings shall shut their mouths because of him. For that which has not been told, which has not been told them, they see, and that which they have not heard, they understand. Isaías 52, versículo 13 hasta el 15, dice: He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado, y entenderán lo que jamás habían oído. This is an introduction to who is Jesus. Esta es una introducción de a quién es Jesús. We heard about the doctrine of the Roman Catholic Church before the Reformation and even today. Ya escuchamos hablar de la doctrina de la Iglesia Católica Romana antes de la Reforma e incluso hasta la fecha de hoy. And we spoke about something that Roman Catholics do not want to hear. Y hablamos de algo de lo cual los católicos romanos no quieren escuchar And we should not tell them. y que no debemos contarles. One thing that we should not tell them Una cosa que no debemos contarles is that Mary is the reason for their bad doctrine. es decirles a ellos que María es la razón de que su doctrina está mal. We should tell them Deberíamos decirles that we love Mary, que amamos a María, that we cannot love Jesus and hate his mother. que no podemos amar a Jesús y odiar a su madre. We should tell them Lo que debemos decirles that Mary herself que María misma is our sister es nuestra hermana and she is in heaven y que ella está en el cielo because she was saved by Jesus. porque ella la salvó Jesús. We should tell them Deberíamos decirles that Mary, according to the doctrine of the Roman Catholic Church, is human. que según la doctrina de la Iglesia Católica Romana, María es humana. And according to the doctrine of the Roman Catholic Church, Jesus is human and divine. Y que según la doctrina de la Iglesia Católica Romana, Jesús es humano y divino. The only person in the entire universe, cosmos, and eternity La única persona en todo el universo, los cosmos y la eternidad, that has two natures quien tiene dos naturalezas, is Jesus. es Jesús, One, fully man and fully God. siendo por un lado completamente hombre y completamente Dios. And because he is fully God, Y siendo Él completamente Dios, he has all the merits and all the ability and all the power to pay in full to the Father for the sins that we committed against an infinite God. Él tiene todos los méritos, toda la capacidad, toda la autoridad de pagar completamente por esos pecados al Padre ante ese Dios íntimo. Because he is God. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Being God, Siendo Dios, he can pay in full. Él puede pagar por completo, But he is also human. pero Él también es humano. And being human, Y siendo humano,
He is able to understand our frailty, Él es capaz de entender nuestras iniquidad. iniquidades. Being human, Siendo humano, he represents us well. Él nos representa bien. And being God, Y siendo Dios, he is able to pay in full to the Holy God. Él es capaz de pagar completamente ante un Dios santo. One of the attributes of the Holy God Uno de los atributos de un Dios santo is to be omnipresent. es el ser omnipresente. Our beautiful Mary, Nuestra hermosa María, the Mary who told us in John 2, do whatever he tells you, la María que nos dice en Juan capítulo 2, haz lo que sea que Él te diga, she is not omnipresent. ella no es omnipresente, Neither the saints. ni tampoco los santos. No human being is omnipresent. Ningún ser humano es omnipresente. Not even Jesus, when in his human nature, is omnipresent. Ni siquiera Jesús, estando en su naturaleza humana, era omnipresente. That's why Por eso es that the only one que el único who can be an intercessor between God and us is the Lord Jesus. quien puede interceder entre Dios y nosotros es el Señor Jesús. And to go to God in Argentina or in Europe or in Africa, we will have to go through someone who is omnipresent. Y para hablar con Dios, ya sea en Argentina o en Europa o en África, donde sea, tenemos que hablar por medio de alguien quien está omnipresente. And that's why Por eso es we cannot go through our beautiful Mary, because she is only human, not omnipresent. que no podemos acudir a nuestra hermosa María, porque ella es solamente humana, ella no es omnipresente. And if we go through her, Y si nosotros then we are acudimos donde giving ella, her the attribute of God being omnipresent. entonces le estamos atribuyendo a ella ese atributo de Dios, de ser omnipresente. And the same Roman Catholic Church says that she is not divine. Y hasta la misma Iglesia Católica Romana dice que ella no es divina. Brothers and sisters, Hermanos y hermanas, we do not need to offend the Roman Catholics, but we need to present the gospel to them. nosotros no tenemos que ofender a los católicos romanos. Lo que tenemos que hacer es presentarles el Evangelio. We love Mary and we love the saints. Who doesn't love Paul or John? Amamos a María, amamos a los santos. ¿Quién no puede amar a Pablo y a Juan? And we love our brothers and sisters who believe in Christ, who are saints. Y amamos a nuestros hermanos y hermanas que creen en Cristo, que son santos. So we say we love Mary and the saints, Entonces- but we go to God only through Jesus Christ alone. Pero decimos entonces que amamos a María y a los santos, pero vamos donde Dios exclusivamente por medio de nuestro Señor Jesucristo, Who said, I am the way, the truth, and the life. quien dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. No one goes to God or to my Father but through me. Nadie viene a Dios o a mi Padre si no es por mí. He did not say, Él no dijo, no one goes to the Father but through me and my mother, nadie viene al Padre si no es por mí y por mi madre, or to me and St. Peter's. o por mí y por el San Pedro. But he was very exclusive, using language that is very exclusive. Pero él habló de una manera muy exclusiva, es un lenguaje que excluía a mucho. He used that defined article, I am the way. He didn't say one way. Él usó el artículo definido, diciendo yo soy el camino. No, él no dijo yo soy un camino. The truth and the life. La verdad y la vida. No one goes to the Father but through me. That's Nadie. exclusive. Nadie viene al Padre si no es por mí. Eso es excluyendo a todo lo demás. And who is this Jesus? ¿Y este Jesús quién es? He is the one Él es aquel that was able to transfer
our sins over him, quien pudo trasladar nuestros pecados hacia donde sí mismo, and his righteousness to us. y la justicia de él hacia donde nosotros. That is called imputation. Eso se llama imputación. Imputation, in a simple term, is the gospel. La imputación, dicho de una manera sencilla, es el evangelio. This is us, Estos somos nosotros and this is y este es Jesus. Jesús. We deserve the wrath of God upon us for all our iniquity and our sins. Nosotros nos merecemos la ira de Dios sobre nosotros por todas nuestras iniquidades y nuestros pecados. Jesus is pure Jesús. and perfect. Jesús es puro y perfecto. He never sinned. Él jamás pecó. He said, "Who can impute sin on me?" Él dijo, ¿quién puede imputarme algún pecado a mí? He was declared not guilty many times, as you heard before, the speakers before. Y a él lo declararon inocente múltiples veces, como escucharon al predicador anterior. The wrath of God was coming upon us. La ira de Dios venía sobre nosotros. And God appointed Jesus Y Dios asignó a Jesús to receive the wrath of God that was coming upon us. a que recibiese la ira de Dios que venía sobre nosotros. Anyone who trusts in Christ alone because of the new birth, Quien sea que confíe solamente en Cristo debido al renacimiento, that person esa persona transfer the guilt and the punishment is transferred to Jesus. traslada aquella culpa, aquel castigo a Jesús. By faith alone, Solo por la fe. that God alone, by the power of the Holy Spirit, Para que has solo- given that person. Para que solo Dios, por medio del Espíritu Santo, sea quien haya perdonado a esa persona. And the wrath of God that was coming upon us Y la ira de Dios que venía sobre nosotros came upon Jesus, vino sobre Jesús. to the point that he screamed, Al grado que él hasta clamó, "Not daddy, daddy, but my God, why have you abandoned me?" no papi, papi, sino Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Because he was in front of a judge. Porque él estaba delante de un juez. And that's what we are saved from. Y de eso es que hemos sido salvados. From the wrath of God De that la was coming upon ira, us. de la ira de Dios que venía sobre nosotros. That's Romans 5, I believe is 6 and 7 and 8. Ese es Romanos 5, si no me equivoco, sobre el versículos 6, 7 y 8. The transfer of our sin to El- Jesus Ese traspaso de nuestros pecados hacia Jesús and the transfer of the righteousness of God to us y ese traspaso de la justicia de Dios hacia nosotros, is imputation. esa es la imputación. So let's go verse by verse. Entonces repasemos versículo por versículo. Number 1, Número 1, we'll see the glory of God that Dr. Jenkins was talking about. veremos in aquella verse 14. gloria de Dios a la cual se refería el Dr. Jenkins en el versículo 13. Behold, my servant shall act wisely, he shall be high and lifted up, he shall be exalted. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. He already has shown the glory of God, Ya and él- the glory of Jesus. Ya Él ha revelado la gloria de Dios por medio de la gloria de Jesús. But then he shows what he is going to suffer and what he is going to be as a man. Pero luego Él muestra qué es lo que Él va a padecer y qué Él será como hombre. Verse 14.
Versículo 14. As many were astonished at you, Como- his appearance was so marred beyond human resemblance. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, And his form beyond that of children of mankind. y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. I cannot repeat and I cannot do the job that Dr. Pyatt did, presenting how disastrous, how horrible was that death on the cross. Yo no puedo repetir, no puedo ni mejorar jamás el trabajo que hizo el doctor Pia representando cuán grotesca, cuán horrible fue aquella muerte. I leave it there. Ahí lo dejo. I don't need to cry anymore. No me es necesario llorar más. By the way, I told him that I cry. He says, good. Cuando le dije que lloré, él me dijo que bueno. Now what? So, you see that terrible death. And now he says in verse 15, so shall he sprinkle many nations. Ahora vimos eso terrible ahí, entonces vemos en el versículo 15 que dice, así asombrará él a muchas naciones. That translation in Spanish is really incorrect Esa traducción en español en realidad está equivocada, because he will sprinkle porque él rociará many nations. a muchas naciones. It will be the blood of Jesus Será la sangre de Jesús being sprinkled throughout the world. siendo rociada a lo largo de todo el mundo. He came to the world and the world did not know him. Él vino al mundo y el mundo no le conoció. For because God so loved the world that sent his only begotten son. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito. Here he is. The world means to all the nations Aquí el mundo se refiere a todas las naciones and peoples from all the nations, y gentes de todas las naciones, not all the world. no al mundo entero. But that blood will sprinkle the nations. Sino que esa sangre rociará a las naciones. And those who got sprinkled by that blood Y aquellos que son rociados por esa sangre are the chosen people of God. son el pueblo escogido de Dios. Dr. Pratt asked us to say the Our Father. El doctor Pratt nos pidió que oráramos la oración de Nuestro Señor al Padre Nuestro. And he said, Y él dijo, came to his son, and his son received not, but as many as received him, to them he gave them the right to become the children of God. él vino a los suyos y los suyos no les reconocieron, pero en cuanto a los que sí le recibieron, a estos les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Only those are the children of God. Solamente esos son los hijos de Dios. Those who are sprinkled with that blood throughout the nations are the children of God. Aquellos que han sido rociados por esa sangre a lo largo de todas las naciones, esos son los hijos de Dios. Anyone who does not believe in Christ alone, exclusively for his salvation, Quien sea que no cree solamente en Cristo exclusivamente para su salvación, cannot say the Our Father, no puede orar esa oración modelo de nuestro Señor el Padre Nuestro. because God is not his Father. Porque Dios no es su Padre. You don't have the right to say Our Father and do not believe in Christ. Tú no tienes el derecho de decir Padre Nuestro si no crees en Cristo. That is a lie, Esa es una mentira. and God cannot be mocked. Y Dios no puede ser burlado. Here goes 15. So shall he sprinkle many nations. Aquí viene el versículo 15. Así rociará él a muchas naciones. And then it finished by saying, and they will see but will not understand, and they will hear and they will not understand. Porque, luego concluí diciendo, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. And now they understand what they did not hear. Entonces ahora sí van a entender lo que no habían oído.
And it continues how this imputation took place. Y continúa hablando de cómo se llevó a cabo esta imputación. And that is the subject for the entire chapter 53 of Isaiah. Y ese es el tema del capítulo entero, del capítulo 53 de Isaías. If you, after reading this chapter, Si después de leer este capítulo and look at the 14 or 15 times of specific imputation of the transfer of our sin to Jesus, y ves las 14 o 15 veces donde se menciona específicamente de ese traspaso de nuestros pecados hacia Jesús, those 15 cases of imputation specifically, esos 15 instantes de imputación específicamente, and want to go through a human being y después de eso vas a querer ir a través de un ser humano, or through a priest o de un sacerdote, or through a pastor o de un pastor, or through your good works, o por tus buenas obras, that is a blasphemy to God. es una blasfemia ante Dios. 53. Who has believed what they heard from us, and to whom has the arm of the Lord has been revealed? Capítulo 53 empieza: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? That was not for the Old Testament Eso no era para el Antiguo Testamento only. solamente. This is 700 years before the Lord Jesus came. Esto fueron 700 años antes de venir el Señor Jesús. And they did not believe them, and today they do not believe now. Y en aquel entonces no lo creyeron y hoy todavía no lo creen. Have a great conversation with your friends and relatives who do not believe. And you mention the name of the Lord Jesus, and the wall goes down. Trata de tener una conversación con tus parientes o amistades quienes no son creyentes y desde que mencionas el nombre de Jesús se levanta un muro. Verse 3. He Versículo- was despised and rejected by men. Versículo 3. Fue despreciado y desechado entre los hombres. Still is. Aún lo es. A man of sorrows and acquainted with grief. Varón de dolores, experimentado en quebranto. And as one from whom men hide their faces, he was despised and esteemed him not. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. I don't need to repeat what Dr. Pyatt explained. No me es necesario repetir lo que ya el Dr. Pyatt He explicó. made you live the moment. Él los hizo vivir el momento. Here goes the first imputation. Aquí veremos la primera imputación. Verse 4. Versículo 4. It's not maybe, Aquí no es un quizás, but surely sino ciertamente he has borne our griefs llevó él nuestras enfermedades and carried our sorrows. y sufrió nuestros dolores. We are saying here what 2 Corinthians 5:21 says. He who had no sin, God made him sin for us. Aquí estamos viendo lo que dice 2 Corintios 5:21, que aquel que no había visto, Dios hizo que viera. He who have no sin, Aquel que no habían visto, que no hay pecado. aquel que no había pecado, Dios lo hizo a él pecado por nosotros. Here is the first imputation. Aquí vemos la primera imputación. Surely he has borne our griefs. and our Ciertamente llevó él nuestras transgresiones, nuestras enfermedades. sins. Yet we esteem him stricken, smitten by God, and afflicted. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. That was supposed to come upon us for our sins. Eso se suponía que nos tocara a nosotros por nuestros pecados. We belong to be smitten and afflicted by God. A nosotros era que debían haber azotado y herido por Dios. And I am glad that you saw
how God afflicted and smited him in my place. That is imputation. Y me alegra que ustedes pudieron ver cómo él fue azotado y herido por Dios y abatido en mi lugar. Eso es imputación. Number 2, Número 2, verse 5. versículo 5. But he was wounded for what? Mas él herido fue, ¿por qué? For our transgression. Por nuestras rebeliones. There goes the second imputation. Ahí vemos la segunda imputación. In just one chapter. En tan solo un capítulo. What do you do going through somebody else for salvation? To whom you are going to impute your sin? Upon your good works? ¿Qué buscas tú tratando de ir por medio de otra persona hacia Dios para tu salvación? ¿Sobre quién vas tú a imputar qué? ¿Sobre tus buenas obras? Can we believe God that is solus Christus? ¿Acaso le podemos creer a Dios que es solos Cristo? But he was wounded for our transgressions. He was crushed for our iniquities. Upon him was the chastisement that brought us peace. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. In the Garden of Olives, En el huerto de los olivos there was a place where the olives were crushed to produce the oil. había un lugar donde se molían los olivos para producir el aceite. And Jesus was praying there, sweating, Father, if it is possible, pass this cup from me. Y ahí estuvo Jesús orando, sudando, diciendo, Padre, si es posible, pasa esta copa de mí. Because Jesus had read Isaiah clearly and distinctly that he was going to be crushed. Porque for Jesús our- había leído claramente que Isaías de que él iba a ser molido. And for what? ¿Y por qué? To bring us peace. Para traernos paz. Verse 5. Versículo 5. The moment we are regenerated, En el momento que somos regenerados, that we see our sin que vemos nuestro pecado and we run to y Christ, corremos hacia Cristo, God makes peace with us. Dios hace paz para nosotros. We were enemies of God, Éramos enemigos de Dios and God was our enemy. y Dios era nuestro enemigo. And through this transaction, Y por medio de esta transacción, through this por imputation, medio de esta imputación, God became at peace with us. Dios estuvo en paz con nosotros. We can be at war with God. Nosotros podemos estar en guerra con Dios, It doesn't matter. no importa. Who are we? ¿Quiénes somos nosotros? What is sad and terrible is that God is at war with us. Lo triste y terrible es que Dios está en guerra contra nosotros. And the same God, the second person of the Trinity, Y ese mismo Dios, la segunda persona de la Trinidad, the Word made flesh, que se hizo carne, el verbo hecho carne, was able to give us the peace of God with us. pudo lograr darnos a nosotros la paz de Dios para con nosotros. He was crushed for our iniquities. Upon him was the chastisement that brought us Él peace. fue molido por nuestros pecados y el castigo de nuestra paz fue sobre él. We deserve not only that terrible death. Nosotros nos merecemos no tan solo esa muerte tan terrible. In fact, we could have a death that terrible, De hecho, es posible que uno tenga una muerte así de terrible. but that will be glory compared to the eternal hell. Pero eso sería la gloria comparado con el infierno eterno. With his stripes we were healed. Por su llaga fuimos nosotros curados. All that punishment that God can give us today came upon Jesus. Todo el castigo que Dios nos puede dar hoy en día cayó sobre Jesús. If you remember, sinners in the hands of an angry God, Si se acuerdan, pecadores en manos de un Dios airado. and you should read that. Y deben leer eso. That sermon of Jonathan Edwards. Ese es un sermón de Jonathan Edwards. You will appreciate what Jesus did here for us. Si lo leen, apreciarán lo que Jesús hizo aquí por nosotros. Number 4. Número 4, 6. This is another imputation. versículo 6, vemos otra imputación.
All we like sheep have gone astray. We have turned everyone to his own way. And the Lord has laid on him the iniquity of us all. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. I was wrong. Me equivoqué. He laid on the priest of the Roman Catholic Church the sin of all of us. No, él puso sobre el sacerdote católico romano los pecados de todos nosotros. He put that on your good works. No, él puso esto sobre tus buenas obras, fue. That put that on his mother, No, él puso eso sobre la mamá, sobre María. or the saints. O no, sobre los santos. It does not say that. No es eso lo que dice. It says, on him he laid all our iniquity. Dice, en él fue que él cargó él el pecado de todos nosotros. Solus Christus. Solus Christus. 6, we all have gone astray. That's very similar to Ephesians chapter 2, 1 to 4. Versículo 6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Eso es muy parecido a Efesios capítulo 2, versículos 1 al 4. We were not only gone away, but we were dead in trespasses and sins, the same that everybody else. Donde no solo nos descarriamos, sino que estábamos muertos en nuestras rebeliones y pecados, al igual que todos los demás. Here it indicates the total depravity, that there is not even one that has any righteousness on them. Aquí en el caso de la total depravidad es que no hay ni siquiera uno que sea justo. We have turned everyone to his own way. Cada cual de nosotros se apartó por su camino. It's the same thing that they mentioned before, chapter 3 of Romans, verse 10. Es lo mismo que mencionaron anteriormente, el capítulo 3 de Romanos, versículo 10. There is not even one Que no hay ni uno that is good. que sea bueno. And the Lord has laid on him the iniquity of us all. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. It was the work of God. Sola gratia. Esa fue la obra de Dios, sola gratia. But this all doesn't mean all. Y si ese todo Doesn't mean all. no significa todo, But it means all us all. sino todos nosotros, no a todo el mundo, sino todos nosotros. Only the ones who trust in Christ alone for their salvation. Solamente aquellos de nosotros que confiamos solamente en Cristo para nuestra salvación. Matthew 1:21 says clearly, Mateo 1:21 dice claramente, he came to save who? Él vino a salvar a quién? His people A su pueblo from their sins. de sus pecados. So it's us all, Así que somos todos nosotros, but not all. pero no a todos. It's not a universal salvation. Que esto no es una salvación universal. Number 7, Número 7, verse 7. perdón, versículo 7. He was oppressed and he was afflicted, yet he opened not his mouth. Angustiado él y afligido, mas no abrió su boca. Like a lamb that is led to the slaughter, and like a sheep that before its shearers is silent. So he opened not his mouth. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. When he was on the cross, Cuando él estaba en la cruz, and he said, my God, why? y él dijo, Dios mío, ¿por qué? He didn't say Noé. He didn't say Noé or Jesse. Él no dijo Noé, él no dijo Jesse, He opened not his mouth. él no abrió su boca. He knew that he was carrying the sin of everyone who trusts in him
for their salvation. Él sabía que él estaba llevando sobre sí el pecado de todo aquel que confiaría en él para su salvación. And was doing the will of God, that he came not to make salvation possible, but to save those that he came to save. Y él estaba haciendo la voluntad de Dios, no el hacer que la salvación sea posible, sino para de hecho salvar a todos aquellos a quien él vino a salvar. So he opened not his mouth. Así que él no abrió su boca. And he called God, my God, my God. Y él llamó a Dios, Dios mío, Dios mío. While in the garden, he said, Daddy, pass this cup from me, if it was possible. Y mientras que estaba en el huerto, él dijo, papi, si pasa esta copa de mí, si es posible. But when everything was done, Mas cuando todo se consumió, he said, Daddy, into your hands I commit my spirit. ahí él dijo, papi, en tus manos encomiendo mi espíritu. Because the work of redemption was completed. Porque ya la hora de redención se había completado. All in Christ alone. Todo eso solo en Cristo. Solus Christus. Solus Christus. By verse 8. Versículo 8. By oppression and judgment he was taken away, and as for his generation, who considered that he was cut off out of the land of the living. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Who will count his generation? ¿Quién contará su generación? Almost impossible. Es casi imposible. But here we are. Pero- We are his generation. Aquí estamos, somos de su generación. All who were sprinkled with his blood. This is generation. Todos los que han sido rociados por su sangre, somos su generación. If I can make a parenthesis here. Si puedo hacer un paréntesis en este punto, God punishes every single sin of everyone. Dios castiga cada uno y todos los pecados de todo el mundo, Believers and pagans. tanto los creyentes como los paganos. God punished our sin of the believers in Christ. Dios castigó nuestros pecados, los pecados de los creyentes en Cristo. And the ones who do not trust in Christ Y aquellos que no confían en Cristo will never be able to pay for their sins. jamás serán capaces de pagar por sus pecados. Not even hell will be able to complete that job. Ni siquiera el infierno va a poder completar ese trabajo. So hell is unfair to God Así que el infierno es injusto para Dios. because we'll never be able to pay in full to the Holy God for our sins. Porque ahí jamás podremos pagarle por completo, así salvo, a nuestro Dios Santo. So God gave to some Así que Dios les dio a algunos grace and justice, gracia y justicia, and to all justice. pero a todos justicia. How? ¿Cómo? By providing someone to pay in full for our sins. Proveyendo a alguien quien puede pagar por completo nuestros pecados. And in at the end of verse 8, Y al final del versículo 8, you see the sixth transaction of imputation. ahí podemos ver la sexta transacción de imputación. Stricken for the transgression of my people. Wow. Fue azotado por la rebelión de mi pueblo, herido. Not for all, No por todos, of my people. sino de mi pueblo. So he paid in full, not only for my sins, for the sins of all my brothers and sisters who trust in Christ alone for their salvation. Así que Él pagó por completo no solamente los pecados míos, sino los pecados de todos mis hermanos y hermanas que confían en Cristo para su salvación. And here is another transaction. Y aquí vemos otra transacción más. Verse 9. Versículo 9.
I belong in the depths of hell. Yo me merezco estar, mi lugar debe ser lo más profundo del infierno, Alone with all the wicked. junto a todos los demás malvados. But here he did this. And they made his grave with the wicked Yeah. and with a rich man in his death, although he had done not violence. Mas miren lo que dice, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad. He took that grave from which I was never going to get out, only to expect the second death. He did it for me. That is imputation. Él tomó aquella sepultura de la cual yo jamás iba a salir, excepto para recibir la segunda muerte. Él la tomó en mi lugar. Eso es imputación. In the second part of verse 9 clearly says Y la segunda parte del versículo 9 dice claramente what 2 Corinthians 5:21 says. lo que dice 2 Corintios 5:21. Although he had done no violence, and there was no deceit in his mouth. Dice, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. He did imputation for my sins, even living a perfect life. Él logró imputación por mis pecados, aunque vivió una vida perfecta. By living a perfect life Al vivir una vida perfecta and by fulfilling the will of God, going to the cross willingly, y cumpliendo la voluntad de Dios, yendo voluntariamente a la cruz, by the resurrection por medio de la resurrección and by the ascension y por su ascenso, and by sitting in the glory to the right hand of God the Father. y al sentarse en gloria a la diestra de Dios el Padre. Number 10, more imputation. Aren't we convinced? Número 10, otra imputación. ¿Ya no estamos convencidos? Why does God have to repeat this so many times? ¿Por qué es que Dios tiene que repetir esto tantas veces? Because it's solus Christus. Es porque solo es Cristo. How much did it take for the Reformation to come to this conclusion? What happened to the church all those years? ¿Por qué necesitaba de tanto esfuerzo para que la Reforma llegara a esta conclusión? ¿Por qué se tardaron tantos años? Because it is the sovereignty of God. Porque es la soberanía de Dios. Look at verse 10. Who killed Jesus? Fíjense en el versículo 10. ¿Quién mató a Jesús? Yet it was the will of the Lord to crush him. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo. He has put him to grief Sujetándole a padecimiento. when his soul makes an offering for what? Cuando haya puesto su vida en expiación, ¿por qué? For sin. Por el pecado. His sin? ¿El pecado de él? No. No, Our sin. nuestro pecado. There is another transaction of imputation. Ahí vemos otra transacción de imputación. It pleased God to crush him. Jehová quiso quebrantarlo. And now he will see his offsprings, Y ahora él verá su linaje, all of us. a todos nosotros. He shall see his offspring, Verá linaje, he shall prolong his days, vivirá por largos días, the will of the Lord shall prosper in his hands. y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. That is the decree of God. Ese es el decreto de Dios. He came to save those that he came to save Él vino a salvar a aquellos a quienes él vino a salvar, that were chosen by God before the foundation of the world. que fueron escogidos por Dios antes de la fundación del mundo. Because God shall prosper. Porque Dios prosperará. Not even one will be lost. No se perderá ni uno. And here is another imputation. Y aquí vemos otra imputación más. 11. Versículo 11. Out of the anguish of his soul, he shall see and be satisfied. He will accomplish the salvation that he came to do. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho
O sea, Él logrará aquella salvación que Él vino a llevar a cabo. And then, for those who said that we are saved because we are good, Y luego, para aquellos que les gustan decir que nos salvamos porque somos buenos, because we still have something, a little bit of goodness in our heart, that by the act of God, and that a way to help God to help us, to save us. porque todavía tenemos un trocito de bueno dentro de nosotros y que podemos ayudar a Dios a ayudarnos, a salvarnos a nosotros. Here he says, Aquí dice, you have nothing. no tengo nada. How are we saved? ¿Cómo es que somos salvos? By his knowledge, the righteous one, my servant, make many to be accounted righteous. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos. When we are born again, then we discover our sin first. We run to Jesus and we want to know who is this Jesus who saved us. Cuando nosotros renacemos, ahí descubrimos nuestro pecado y queremos ir corriendo hacia este Jesús y queremos decir, ¿quién es este Jesús que me ha salvado? After regeneration, Después de la regeneración, his knowledge shall the righteous one, my servant, make many to be accounted. We have to know who is Jesus. por su conocimiento, mi siervo justo a muchos justificará. Nos es necesario saber quién es Jesús. That's why Dr. Jenkins was so angry. Por eso era que el Dr. Jenkins estaba tan enojado. Jesus loves you. Jesús te ama. God is not angry. Dios no está airado. He says no. Él dice no. By his knowledge shall the righteous one, my servant, make many to be accounted righteous. Por su conocimiento, mi siervo justo a muchos hará que sean tomados como justos. And the wrath of God will come upon that righteous one to make me righteous, because he says, and he shall bear their iniquities. Y la ira de Dios caerá sobre aquel que era ciertamente justo, porque dice, porque él llevará las iniquidades de ellos. If God is not angry, Si Dios no está airado, Jesus did not need to die, entonces Jesús no le era necesario morir, because the wrath of God came upon Jesus. porque la ira de Dios vino sobre Jesús. And we cannot deny that just with the sign on I-4. Y eso no lo podemos negar con un sencillo letrero en la Interestatal 4. And here is another interaction. Y aquí vemos otra interacción. And he shall bear their iniquities. That is imputation. Y llevará él las iniquidades de ellos. Eso es imputación. Do you want to go through somebody else? ¿Ustedes quieren ir por medio de alguien más? How about Mrs. White? ¿Qué tal la señora White? How about an angel? ¿Qué tal un ángel? That's not what the Bible says. Eso no es lo que dice la Biblia. So specific, so clear. Es tan específica, tan clara. What part of this we do not understand? ¿Qué parte de esto es lo que no entendemos? And then Y luego, he accomplished what he came to accomplish. él logró lo que vino a lograr. 12. No, versículo 12. Therefore, I will divide him a portion with the many, and he shall divide the spoil with the strong, because he poured out his soul to death, and was numbered with the transgressors. Por tanto, yo le daré parte con los grandes o los muchos, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores. Here is an important word in the Reformation, Aquí vemos una palabra importante para la Reforma, the word many, la palabra muchos, no todos, not all. no todos. No todos. Therefore, I will divide him a portion with the many that he came to save. Por tanto, yo le daré parte con los muchos, a los And he cuales él will vino a divide salvar. the spoil, the ones he took out
from the darkness into the kingdom of light, and those are the spoil that he presents to God, beginning with that one on the cross. That was so beautiful to present it. Y repartirá despojos de aquellos que fueron sacados de las tinieblas hacia la luz, empezando con aquel quien murió al lado de la cruz, que escuchamos hablar anteriormente de una manera tan hermosa. And here the word many again, Y aquí la palabra grandes o muchos de nuevo, because he poured out his soul to death and was numbered with the transgressors, yet he bore the sin of all. That's not what it says. y por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de todos. No es todos lo que dice. Dice of many. Dice de muchos. Only the ones who trust in Christ alone for their salvation. Solo aquellos que confían solamente en Cristo para su salvación. And who is the intercessor? ¿Y quién es aquel intercesor? Did he receive the merits to become the intercessor with all this suffering? ¿Acaso él recibió los méritos para volverse el intermediario de este sufrimiento? Surely. Surely. Ciertamente, Because here is the last verse. porque aquí vemos el último versículo. And today makes intercession for the transgressors. Y hoy orado por los transgresores. He is seated at the right hand of the Father, Él está sentado a la diestra del Padre, interceding for us. intercediendo por nosotros. This solus Christus Este es solo Cristo. is the great high priest Es el gran sumo sacerdote that was able to eliminate any other priesthood of men, que podía eliminar cualquier otro sacerdocio de entre los hombres, as it was done in the book of Hebrews, como se hizo en el libro de Hebreos, to have only one eternal priest seated at the right hand of the Father. el tener solamente un solo sacerdote eterno sentado a la diestra del Padre, No priest interceding for us, sin sacerdotes intercediendo por nosotros, no humans, sin seres humanos, no men, sin hombres, no Mary, sin María, no saints who are dead and cannot hear us. sin santos que ya han muerto y que no nos pueden escuchar más. Solus Christus. No, solos Cristos. Dear ones, Queridos hermanos, how can we miss this picture? ¿cómo podemos pasar por alto esta enseñanza? So clear, so distinctly. Es tan clara, tan manifiesta. That is the Reformation. Esa es la reforma. Sola Escritura. Sola Escritura. The Bible La Biblia is not the only authority. no es la única autoridad. You heard Pastor Parsons saying that. Lo escucharon al pastor Parsons decir eso. The church has authority. La iglesia tiene autoridad. Tradition and history has authority. La tradición y la historia tienen autoridad también. But this is the supreme authority. Pero esta es la autoridad suprema. Any church, any tradition that does not submit to the authority of the Bible Cualquier iglesia, cualquier tradición que no se someta a la autoridad de la Biblia is not authority at all. no es autoridad en lo absoluto. Sola Escritura. Sola Escritura. But you have to remember what Pastor Parsons says. Pero tienen que acordarse de lo que dijo el pastor Parsons. It's not I and my Bible. No se trata de mí y mi Biblia. It's the fact that there are other authorities, but this is the supreme authority. Es el hecho de que hay otras autoridades, pero esta es la autoridad suprema. Sola gratia Sola gratia is something that causes so much division in the church today, es algo que hoy en día causa tantas divisiones en la iglesia. because no man wants to submit to the authority of a God Porque ningún hombre se quiere someter a la autoridad de un Dios who is in charge of the entire universe, quien está al mando del universo entero, in charge of the entire cosmos, al mando del cosmos entero,
but he's not in charge of your salvation. pero no está al mando de tu salvación. You are. Lo estás tú. Sola gratia. Sola gratia. Salvation is from the Lord. La salvación proviene del Señor. Sola fide Sola fide is the material cause of the salvation, es la causa material de la salvación, of the reformation. de la reforma. Is the instrument by which we are saved. Faith alone. Es el instrumento por el cual somos salvos. Solo la fe. And that faith alone was the gift of God alone, which is sola gratia. Y esa fe exclusiva es el regalo exclusivo de Dios, que es el sola gratia. But ask anybody, Pero pregúntale a quien sea, how are you doing? ¿cómo te va? Well, are you going to heaven? Bien, voy para el cielo. Why? ¿Por qué? I have much faith. Pues yo tengo mucha fe. Faith in what? ¿Pero fe en qué? And that is a problem. Y ahí ese es un problema. They won't be able to answer. No te van a poder Many responder. of them not. Muchos no van a poder. Only the Christian Solamente el cristiano will know that that faith has to be in solus Christus. sabe que esa fe tiene que estar sobre solamente Cristo. Solo Cristo. That's why solus Christus. Está el solus Christus. And why do you have faith in Christ? ¿Y por qué es que tú tienes fe en Cristo? I'm just making a review. Solo estoy haciendo un repaso. To go to heaven? Para ir al cielo. And the answer is no. La respuesta es no. Is because Es porque if you are not saved with faith in Christ alone, you cannot give glory to God. Es porque si tú no te salvas con fe solamente en Cristo, entonces tú no le puedes dar gloria a Dios. If you give a piece of bread or $1 to a beggar in the corner, and you are not saved, Si tú le das un pedacito de pan o $1 a alguien que anda mendigando en la esquina, 5 seconds down the street, 5 segundos más adelante en la calle, you are saying to yourself, te andas diciendo tú a ti mismo, how good I am. "Ah, qué buena gente soy yo." You are giving glory to Tú yourself. te estás glorificando a ti mismo. And that's what Isaiah says, your works are nothing but filthy rags. Y por eso es que en Isaías dice que tus obras no son más que trapos de inmundicia. So you are safe Así que eres salvo only to give glory to God. solamente para darle gloria a Dios. In salvation, Y la salvación, to just speak like the Americans, para hablar como hablan los americanos, is just the icing on the cake. es solo The icing. el suspiro sobre el bizcocho, como dicen en inglés. Pero el sirope sobre el helado. digamos. That is the Reformation. Esa es la reforma. Thank God Gracias sean dadas a Dios that 499 years ago, somebody stood still. que hace 499 años alguien stood still, Se mantuvo en su lugar. mantuvo su lugar. At the end of the millennium, Al final del milenio, the past millennium, este milenio que pasó, and you can check that out, y pueden indagarlo, ask Time magazine la revista Time publish the most important things that ever happened during the millennium. hizo un artículo publicando acerca de los acontecimientos más importantes del milenio. And this pagan magazine Y esta revista pagana called the Reformation as the most significant thing that ever happened in this millennium. proclamó que la reforma fue el acontecimiento más significativo que jamás ha pasado en ese milenio. And many evangelicals and Protestants Y muchos evangélicos y protestantes do not know what Reformation is, ni siquiera saben lo que es la reforma. and they do know what is it that they protested. Y no saben acerca de qué era que estaban protestando.
I thank God for this conference, Yo le doy gracias a Dios por esta conferencia, because many who are going to hear these speeches porque muchos de los que van a escuchar estos discursos in Latin America en Latinoamérica and even here e incluso acá will discover what is it that we are protesting. van a descubrir qué es lo que estábamos protestando. Heavenly Father, Padre Celestial, we thank you te damos las gracias that you sent your Son que tú enviaste a tu Hijo to pay in full for our sins. para pagar por completo nuestros pecados. We pray, Father, Oramos, Padre, for those who do not know you, por aquellos quienes no te conocen, that through this university, de que por medio de esta universidad, through this presentation of the gospel, por medio de esta presentación del Evangelio, many will come to know what reformation is, muchos lleguen a conocer qué es la reforma, and especially en especial to honor Christ alone as the only way of salvation, que aprendan a rendirle honor solo a Cristo como el único camino a la salvación and to give you glory forever y darte a ti gloria para siempre, and ever por los siglos de los siglos and ever. y de los siglos de los siglos. Amen. Amén.